los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. En esta tarde me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para escudriñar las Sagradas Escrituras, ya que la palabra de Dios siempre nos enseña, cada día nos enseña más y más y más del grande amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en 1 Corintios 1:18. Si lo quieren leer en voz alta, hermanos, cuando uno lee en voz alta, la palabra entra a nuestros oídos y sale de nuestra boca. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oremos. Señor Dios y Padre, bendito seas. Bendito es tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Gracias porque estamos nuevamente reunidos. Gracias porque escuchamos tu voz. Gracias porque esta palabra que nos dejaste, este libro maravilloso, nos enseña, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender lo que vamos a leer en tu palabra y a escuchar. Bendito Espíritu Santo, tú seas el que me dirijas, el que ponga las palabras en mi boca. Amén y amén. Hermanos, nosotros hemos oído mucho de la cruz. La cruz no es un amuleto, no es un símbolo que llevan las personas colgada. La cruz no es una prenda de vestir, porque hay prendas de vestir que he visto, sí, sobre todo ahora en la mezclilla, y se ponen una cruz, ¿sí? La cruz es más que eso. La cruz está en las iglesias, en algunas casas, en algunos libros y hasta en nuestra Biblia. Ahí vemos el símbolo de la cruz. La cruz de Cristo es más que eso. La cruz de Cristo representa culpabilidad, muerte, dolor, sufrimiento que merecía el hombre por su pecado. Pero Cristo se entregó en lugar del hombre para salvarlo de la muerte con su sangre derramada. ¿En dónde? En la cruz. Nos compró para que nosotros tuviéramos vida, y nuestra vida costó muy caro, hermanos. Cuando Cristo fue a la cruz, fue a morir en lugar nuestro. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estas palabras nos enseñan que nosotros fuimos liberados de la pena del pecado. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y le damos gracias. ¿Cuántos de aquí le dan gracias a Dios por su muerte en la cruz? Porque gracias a esa muerte en la cruz, nosotros tenemos victoria, porque Él ganó la victoria. Porque Cristo venció en la cruz a la muerte y al pecado. Desde entonces, el puente entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente, Él es el camino para llegar al Padre.
Quisiéramos tener un encuentro con Cristo resucitado. ¿A cuántos no les gustaría, así como los caminantes de Emaús, que vieron al Cristo resucitado y hablaron con Él y decía, ¿cómo ardía mi corazón cuando hablaba con nosotros? Y reconocer el valor de la cruz, porque ahí venció al enemigo. Es algo maravilloso saber. Cristo en la cruz le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué les decía esto? Porque todavía ellos no eran libres, porque todavía ellos no estaban salvados, porque todavía Él no había muerto en la cruz. Y también otra de las cosas es que podemos ver el amor divino de Dios. Vamos a ver Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros somos sus amigos, somos sus hijos, somos a los que ha liberado. Y su figura y su ejemplo es eterno a través de los años. Porque hasta este momento el Señor sigue siendo nuestro amigo. Sigue siendo nuestro Padre. Sigue siendo nuestro divino Salvador. Entonces, cuando nosotros vimos que el Señor, aprendimos aquí en su palabra, que el Señor dio su vida por nosotros, a veces nos preguntamos, como se preguntaría otra gente que no conoce de Dios, ¿qué expiaría Jesús en la cruz? ¿Por qué tuvo que pasar esa muerte tan cruel y despiadada? Nuestros pecados costaron la vida de Jesús. ¿Cómo lo hizo? En la cruz, con su sangre. Todos lo sabemos, lo hemos oído, los creyentes y los no creyentes lo hemos escuchado y hemos sabido que Él lo hizo. He aquí uno de los mayores misterios que a mí me impactan mucho. Es el mayor acto de ira de Dios. ¿Cómo? ¿Ira de Dios? Sí, hermanos. Y el mayor acto de amor de Dios ocurrieron al mismo tiempo. Dios estaba molesto, estaba enojado, pero no con el hombre. Dios mostró allí en la cruz su ira contra el pecado. Él vino a deshacer el pecado por amor a nosotros. Y el mayor acto de amor de Dios por nosotros. Dios puso a Jesús como una pared intermedia entre el pecado y Dios, el pecado y el hombre. Entonces, cuando Dios hizo eso, fue para lanzar su ira contra el pecado, porque alguien tenía que morir. Si saben que sin muerte no hay remisión de pecado, pero ¿quién se dio? Nuestro amigo Jesús, nuestro Padre Jesús. Porque si alguien tenía que morir, fue Jesús. Y Él murió, y por ese acto, en el inmenso amor que Él nos tiene. Él nos ama tanto que no se negó a dar su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar y además nos perdonó. Sabía que nosotros éramos pecadores, pero nos perdonó. Les voy a contar una historia de alguien por el cual Jesús tomó su lugar. Es un hombre que casi no aparece en la Biblia, solo aparece en los evangelios. Es un hombre que se llama Barrabás.
Y Barrabás fue un preso famoso del que se habla en los 4 evangelios. Se habla de Barrabás. Era un hombre malo. En sus relatos sobre la pasión de Cristo, ahí aparece Barrabás. ¿Sí se acuerdan, si han visto alguna película de la pasión de Cristo, cuando decía, ¿a quién dejo libre? ¿A un asesino, a un malvado, o al rey de los judíos, o a Jesucristo? Y todos gritaban a Barrabás. Entonces él, por ser preso, ¿sí?, y era un hombre popular, ¿sí?, Poncio Pilatos ofreció liberar a cambio de la vida de Jesús en el extraño proceso que acabó con la crucifixión de Jesús. Y ahí puede decir la gente, pues ganó Barrabás, porque Barrabás tuvo su vida y Jesús tuvo su muerte. ¿Qué pasó con la vida de Barrabás después de que lo soltaron? Yo me imagino, hermanos, que Barrabás salió y al terminar la ejecución caminó por los barrios de Jerusalén cuando los apóstoles sufrían por la muerte del Cristo. Y él celebraba entre angustia y regocijo, porque el corazón se redarguye. Entonces, yo creo que él podía pensar algo que es maravilloso. Aunque era un hombre malvado, podía haber pensado, él tomó mi lugar. Barrabás al final del relato se sentía con emoción, ya que el pueblo lo aclamaba, pero al mismo tiempo sintió lástima de pensar en el martirio que estaba llevando aquel hombre cuando él tenía que estar ahí. No, ese hombre que sufriría más que él. Barrabás en su fondo, así como algo que duele, ¿sí?, ya que hemos escuchado de él, yo creo que él se dolía. ¿Cómo? Yo hice tanto y este hombre que no hizo nada murió y se puso por mí. Lo vemos en películas relacionadas con la pasión de Cristo. Cuando llega el día de crucifixión, ahí está junto a Jesús. Su nombre es Barrabás y la gente gritaba, Barrabás, Barrabás. Y este hombre era un criminal, era un responsable de asesinato y robo, era un asesino. Es así como lo conocía la gente. Y es así como lo aclamaban. En el libro de Hechos, Pedro le llama así, Hechos 3:14. Vamos a leer. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. La pena para ese crimen era la muerte. Por un lado, el inocente, Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. No se encontró mal alguno en él. Andaba haciendo el bien, sanando a la gente, bendiciendo a la gente, salvando a la gente, haciendo cosas extraordinarias y ahora estaba al borde de la muerte. Por otro lado, un asesino, un criminal que estaba condenado a la muerte. Uno de los dos va a ir a dar a la cruz. Barrabás tiene todos los motivos para estar ahí en esa cruz. Es más, algunos escritores piensan que esa cruz que llevó Jesús era para él que era tan malo. Sí, Barrabás estaba ahí, pero nunca se estuvo en esa cruz. La cruz era su final normal, porque se lo merecía, pero esa cruz la tomó otro, por amor.
El inocente fue a la cruz en lugar del culpable, pero como quiera, ¿quién es ese Barrabás? Te voy a decir, ese Barrabás también a veces somos nosotros, yo y tú. Somos como Él. Nosotros nos merecíamos el castigo, pero Él por amor, por ese mayor amor, por ese grande amor, lo tomó. Estamos todos nosotros en ese lugar donde se puso Barrabás. Lo dejaron libre. Pero nosotros, los que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros también estábamos en ese lugar. Gloria a su nombre, como dice nuestro texto de entrada, ¿sí? Que nosotros aceptamos el perdón. Todos nosotros fuimos condenados, todos nosotros nos merecíamos ir a la cruz y estábamos destinados al lago de fuego. Pero aquí viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene y entrega su vida en esa cruz. Y no era una cruz que estaba plasmada en un libro o en una casa o en una cosa. Aquí viene Jesucristo, el inocente. Dice la palabra, el Cordero de Dios y el que toma el lugar de Barrabás. Barrabás quedó libre, el inocente quedó en esa cruz. Tú y yo fuimos puestos en libertad y ahora somos libres, como la palabra lo describe en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos no nos acordamos de esa vida que teníamos antes? ¿Cuántos no nos acordamos de que estábamos muertos, de que nada se solucionaba, de que nada se arreglaba, que no teníamos a quién acudir? Estábamos muertos en esos pecados y en esas iniquidades y Dios nos dio a Cristo. Nos dio nueva vida. Yo creo que Dios pudo haber involucrado a Barrabás en la escena de la crucifixión para demostrar su amor, para que veamos que Dios es tan bueno, tan amado, nos ama tanto, que aún a un hombre con esas características de Barrabás lo salva. Lo hemos oído, lo hemos visto. Y este hombre todavía no se arrepentía, pero sí puso Dios en su corazón. Él murió en mi lugar. Nosotros hemos visto gente en este tiempo, gente que es demasiado perversa, demasiado pecadora. Aunque para Dios un pecado chiquito, un pecado grande, da lo mismo. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con él? Se puso en su lugar. La vida de Barrabás se salvó mediante la muerte de Jesucristo. Estaba condenado a muerte así como tú y yo. Estábamos muertos en pecados e iniquidades. La cruz estaba hecha para él y para nosotros, pero ahora su vida había sido perdonada por el sacrificio de Jesús. Si Jesús no hubiera sido obediente a su Padre, si Jesús hubiera dicho, Señor, es mucho lo que tengo que pagar, son muchos los pecados, son muchas las culpas, entonces nosotros no estaríamos aquí. Pero Jesús fue obediente hasta la muerte y aún la muerte de cruz. Vamos a ver Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Barrabás hubiera muerto ese día. De igual modo es que tú y yo, a través de la obediencia de Jesucristo y el amor que le tenía a su Padre y el amor que nos tenía a nosotros, no morimos, sino fuimos salvados. Si nosotros no hubiésemos creído en Jesús como nuestro Salvador, si nosotros no creyéramos en Jesucristo como el Señor Hijo de Dios, no hubiésemos pasado de vida, de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor. No sé qué le pasó a Barrabás después, porque la Biblia no lo cuenta, pero lo que sí sé es que algo le pudo haber pasado, porque la muerte de Jesús no es en vano. La muerte de Jesús es para libertar a los cautivos. La próxima vez que lea los pasajes de la crucifixión, que los leas tú, que leas los evangelios donde sale, crucifícale, liberta a Barrabás, nos vamos a dar cuenta y vamos a ver que por él se puso en nuestro lugar, ¿sí? Y que nosotros le amamos por lo que él hizo. Barrabás muerto en pecados, en iniquidades, destinado a la cruz, y exactamente como él, yo fui liberada. Y yo fui tomada a esta libertad que ahora tengo, a esta libertad de bendecir a otros, a esta libertad de clamar por otros, a esta libertad de ayudar a los necesitados, a esta libertad de dar al que no tiene. Esa es mi libertad que antes no tenía, porque antes, hermanos, lo pensábamos para hacer el bien, pero ahora lo hacemos pensando en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Lo que Él hizo por nosotros, nosotros lo hacemos por los demás. Yo fui liberada y puesta en libertad mediante el sacrificio de Jesucristo, quien tomó su lugar de Barrabás y tomó el lugar de Rosa María, el lugar de Patti, el lugar de Leti, el lugar de, no sé, de todos nosotros, de todos. No hay uno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la inspiración más perfecta de amor que existe. ¿Están de acuerdo? Es la inspiración más divina. Reconocemos que fue enviado a este mundo y tomó forma humana. Dejó su deidad para venir a tomar esa forma de amor. Fue sacrificado por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar en esa cruz para redimirnos, para justificarnos, para salvarnos, para darnos entrada al trono celestial de Dios. Porque el día que yo ya no esté aquí, voy a estar con Él. Y esa es mi fe. Reconozcamos que es el único camino al Padre, que está sentado a la derecha del Padre y que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y le damos la gloria y muchísimas gracias por su inmenso sacrificio, por su bondad, por su amor grandioso. Cuando veamos una cruz, nos vamos a acordar. No, pues casi todos vemos una cruz y decimos, pues ahí está Dios, o ahí creen en Dios, o es una iglesia, o es una religión, porque casi todos tienen una cruz. Pero eso no es la cruz. La cruz es el verdadero sacrificio que hizo nuestro Señor. Reconocemos que el único camino es el Señor.
nosotros damos gracias por su amor inagotable, por su verdad. Y ese amor perdura para siempre, atraviesa más allá de lo que nosotros vemos y conocemos. Ese amor es ahorita en la vida y es en la eternidad. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. La confirmación de esa victoria de Cristo en la cruz es precisamente su resurrección entre los muertos. Él es la resurrección entre los muertos. Dice que el que está muerto vivirá. Su muerte fue necesaria para la resurrección. Está el poder del Evangelio. En la historia del mundo, muchas personas importantes han muerto, muchas. ¿Cuántas tú conoces? Puedes empezar por tu familia. Muchas personas importantes. Personas que tú dices, yo ni lo conocía. O cuando lees una historia dices, ¿qué hizo este hombre? Pero murió y ya. Pero solo una persona ha resucitado para nunca más morir. Él murió por nosotros de una muerte cruel, pero resucitó y quisiéramos haber estado con Él, pero ahora estamos en lo mejor, porque vivimos por su gracia, por su amor y por su verdad. Y ese es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás de acuerdo, hermano? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la mayor muestra de amor que nos ha dado. Ese amor que no se acaba. Señor Dios y Padre, bendito Redentor, tú eres todopoderoso, eres el Dios del cielo y de la tierra. Eres, Señor, nuestra redención. Tú, Señor, nos perdonas nuestras faltas. Tú día a día, desde el amanecer hasta el anochecer, estás con nosotros. Tú nos bendices. Tú perdonas nuestras faltas, nuestros pecados. Tú perdonas, Señor, todo lo que hacemos, aún a nuestra familia que todavía no es creyente, pero que por fe van a ser creyentes y te van a amar y te van a bendecir y van a sentir el grande amor que tú tuviste por nosotros al morir en esa cruz de una manera tan cruel, Señor, pero tu victoria es dada y nosotros la vemos día a día. Gracias, Padre, gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestra familia en Cristo, gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por esa muestra de amor tan grande. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima.